Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo el drama, el cotilleo y las últimas noticias del mundo del espectáculo turco. ¡Qué emoción tenerlos aquí conmigo hoy! Preparaos porque lo que tenemos hoy es, bueno, digamos que va a explotar Internet. Literalmente. Hoy vamos a hablar de, redoble de tambores Hande Erçel y Kerem Bürsin. Ya sé, muchos de vosotros estáis pensando, otra vez, ¿qué más puede pasar entre ellos? Pues bien, mis queridos amigos, agarraos fuerte a vuestras butacas porque la historia que os traigo hoy tiene giros inesperados, secretos ocultos y, atención, revelaciones que os dejarán boquiabiertos. Como sabéis, la relación entre Hande y Kerem fue un auténtico cuento de hadas. Desde que se conocieron en el set de Senkal Kapm, la química entre ellos era palpable. Todo el mundo hablaba de su romance y cuando finalmente lo confirmaron, el fandom estalló de alegría. Éramos testigos de un amor de película, de esos que te hacen creer en el destino y en las almas gemelas. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen un final diferente. Y lamentablemente el romance entre Hande y Kerem llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue un shock para muchos y desde entonces, los rumores y las especulaciones no han cesado. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Fue la presión mediática? ¿Incompatibilidad de agendas? ¿O había algo más, oculto a nuestros ojos? Bueno, pues hoy os voy a revelar detalles que hasta ahora permanecían en la sombra. Hoy vamos a hablar de la bomba Kerem. Una bomba que, según fuentes cercanas al actor, contiene información comprometedora sobre Hande. Sí, lo habéis oído bien. Al parecer, Kerem ha decidido romper su silencio y sacar a la luz secretos que Hande supuestamente ha estado ocultando. Pero antes de que entremos en materia, quiero pediros un favor enorme. Si sois nuevos en el canal, no olvidéis suscribiros. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos cargados de drama, chisme y exclusivas. Y si ya sois parte de esta gran familia, dadle un buen like a este vídeo para que llegue a más personas y todo el mundo se entere de lo que está a punto de revelarse. Venga, que no os cuesta nada. Ahora sí, vamos al grano. La información que os voy a compartir me ha llegado de una fuente muy confiable, alguien que está muy cerca de Kerem y que ha presenciado de primera mano todo lo que ha ocurrido. Según esta fuente, Kerem ha estado guardando silencio durante mucho tiempo por respeto a Hande y a la relación que tuvieron. Sin embargo, ha llegado a un punto en el que ya no puede más. Se siente traicionado, dolido y sobre todo engañado. ¿Pero qué es exactamente lo que Hande ha estado ocultando? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Al parecer, durante el tiempo que estuvieron juntos, Hande mantuvo una relación, digamos, especial, con otra persona. Una persona que, según mi fuente, es muy conocida en el mundo del espectáculo turco. No voy a revelar nombres todavía, pero os puedo adelantar que es alguien con quien Hande ha trabajado en el pasado y con quien siempre ha tenido una gran química en pantalla. Esta relación, según la fuente, no era simplemente una amistad. Era algo más profundo, algo más íntimo. Y lo peor de todo es que Kerem, al parecer, no tenía ni idea. Vivía en una burbuja de amor, creyendo que Hande era la persona más honesta y leal del mundo. La fuente describe un Kerem completamente enamorado, ciego a cualquier señal que pudiera indicar lo que realmente estaba sucediendo. Se centraba en su relación, en construir un futuro con Hande, en ignorar las habladurías que a veces llegaban a sus oídos. Pensaba que eran producto de la envidia, de la gente que no podía soportar verlos juntos y felices. Cuando Kerem descubrió la verdad, fue un golpe durísimo para él. Se sintió devastado, traicionado y engañado. Intentó hablar con Hande, buscar una explicación, pero ella, según la fuente, negó todo y trató de minimizar la situación. Esto obviamente no hizo más que empeorar las cosas y terminó llevando a la ruptura. La fuente también me contó que la reacción de Hande fue fría y distante. No hubo lágrimas ni arrepentimiento aparente. Simplemente una negación rotunda y una minimización de la situación que, según Kerem, era innegable. Esta frialdad, según la fuente, fue lo que más dolió a Kerem, la falta de empatía y el desprecio por sus sentimientos. Pero la historia no termina aquí. Al parecer, Hande no solo ocultó esta relación a Kerem, sino que también la mantuvo en secreto ante su círculo más cercano. Sus amigos y familiares tampoco tenían ni idea de lo que estaba pasando.
Esto ha provocado una gran tensión en el entorno de Ande, ya que muchos se sienten decepcionados por su comportamiento. La fuente me reveló que algunos de los amigos de Ande se sienten ahora engañados, ya que confiaban en ella y creían que era incapaz de algo así. También me contó que la familia de Ande está dividida. Algunos apoyándola incondicionalmente y otros sintiéndose avergonzados por su comportamiento. Y aquí es donde entra en juego la bomba Kerem. Al parecer, Kerem tiene pruebas irrefutables de la relación de Ande con esta otra persona. Pruebas que incluyen mensajes, llamadas y, según la fuente, incluso fotografías comprometedoras. Kerem ha estado dudando mucho sobre si hacer públicas estas pruebas o no. Por un lado, no quiere dañar la imagen de Ande y prefiere mantener la discreción. Por otro lado, siente que necesita contar su verdad y que el mundo sepa lo que realmente pasó. La fuente me aseguró que las pruebas son contundentes y no dejan lugar a dudas sobre la relación extramarital de Ande. Me describió algunas de las fotografías como muy íntimas y los mensajes como claramente románticos. La fuente insiste en que Kerem no está buscando venganza, sino simplemente la verdad. Quiere que la gente entienda por qué su relación terminó y que sepan que él no fue el culpable. La decisión de Kerem de sacar a la luz esta información ha sido impulsada por varios factores. En primer lugar, se siente herido y traicionado por Ande. En segundo lugar, está cansado de los rumores y las especulaciones que circulan sobre su ruptura. Y en tercer lugar, quiere limpiar su nombre y demostrar que él no es el culpable de lo que pasó. La fuente me contó que Kerem ha estado recibiendo mensajes de odio y acusaciones por parte de algunos fans que lo culpan de la ruptura. Esto, junto con el dolor de la traición, ha sido demasiado para él y lo ha impulsado a hablar. Ahora bien, es importante tener en cuenta que esta información es por ahora solo un rumor. No hay una confirmación oficial por parte de Kerem o de Ande. Sin embargo, la fuente que me ha proporcionado esta información es muy confiable y me asegura que todo lo que os estoy contando es verdad. Conozco a esta fuente desde hace años y nunca me ha dado información falsa. Siempre ha sido muy discreta y confiable, por lo que confío plenamente en su palabra. Por supuesto, también es importante escuchar la versión de Ande. Hasta ahora, ella no se ha pronunciado sobre este tema y ha preferido mantener el silencio. Quizás en los próximos días decida romper su silencio y dar su versión de los hechos. Estaremos atentos para informaros de cualquier novedad. He intentado ponerme en contacto con representantes de Ande, pero hasta ahora no he recibido respuesta. Sin embargo, seguiré intentando obtener su versión de la historia para poder presentar una visión completa de los hechos. Mientras tanto, os invito a que saquéis vuestras propias conclusiones. ¿Creéis que Kerem tiene razón? ¿Pensáis que Ande realmente ocultaba algo? ¿O creéis que todo esto es simplemente un rumor infundado? Dejad vuestros comentarios abajo y contadme vuestra opinión. Me encanta leer vuestras teorías y vuestros puntos de vista. He leído algunas teorías muy interesantes en los comentarios de mis vídeos anteriores. Algunos de vosotros pensáis que Ande podría haber estado presionada por su agencia para mantener la relación en secreto, mientras que otros creen que simplemente se enamoró de otra persona. Me encanta vuestra creatividad. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado de la ruptura de Ande Erçel y Kerem Bürsin, de los rumores que circulan sobre las posibles causas de la ruptura, y de la bomba Kerem, una información comprometedora sobre Ande que, según una fuente cercana al actor, está a punto de salir a la luz. También hemos hablado de la reacción de Kerem al descubrir la supuesta infidelidad de Ande, de la tensión en el entorno de Ande y de las posibles consecuencias de la publicación de las pruebas que Kerem dice poseer. Pero esperad, que aún hay más. La fuente también me reveló un detalle escalofriante. Al parecer, Kerem contrató a un investigador privado para seguir a Ande después de empezar a sospechar de su comportamiento. Este investigador fue quien recabó la mayor parte de las pruebas que Kerem posee ahora. La fuente me describió al investigador como muy profesional y discreto, y me aseguró que sus métodos fueron legales y éticos. La fuente también me dijo que Kerem se sintió muy culpable por espiar a Ande, pero que la necesidad de saber la verdad era más fuerte. Además, la fuente me contó que la persona con la que Ande supuestamente tuvo la relación extramarital es alguien que tiene pareja. Esto añade otra capa de complejidad a la historia y podría tener consecuencias devastadoras para la vida personal y profesional de todos los involucrados. La fuente se negó a darme el nombre de esta persona,
pero me aseguró que es alguien muy conocido y respetado en el mundo del espectáculo turco. Y por último, la fuente me dijo que Kerem está considerando seriamente la posibilidad de dar una entrevista exclusiva a un medio de comunicación para contar su versión de la historia. Esta entrevista, según la fuente, sería explosiva y revelaría detalles que hasta ahora permanecen en secreto. La fuente también me dijo que Kerem está buscando el consejo de sus abogados antes de tomar una decisión final. Quiero agradeceros a todos por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que os haya resultado interesante e informativo. Y recordad, si os ha gustado, dadle un buen like, compartid este vídeo con vuestros amigos y familiares, y no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestra suscripción es la mejor manera de apoyarme y de motivarme a seguir creando contenido para vosotros. Y por último, pero no menos importante, quiero animaros a que dejéis vuestros comentarios abajo. Me encantaría saber qué pensáis sobre todo este drama. ¿Estáis del lado de Kerem o del lado de Hande? ¿Creéis que la verdad saldrá a la luz? Contadme todo. También quiero saber qué pensáis sobre la contratación de un investigador privado. ¿Creéis que Kerem hizo bien en hacerlo? ¿O creéis que fue una invasión de la privacidad? Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestro apoyo y por vuestra compañía. Nos vemos en el próximo vídeo con más chisme, más drama y más exclusivas del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Os quiero. Y no olvidéis darle like, compartir y suscribiros. Adiós. Y recordad, mantened la mente abierta y no creáis todo lo que leéis. La verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Así que estad atentos a mi canal para más actualizaciones. Besitos a todos.